No es lo mismo que $5, no sé, de stop loss a $500 de stop loss, pues de pronto 500 te afecta demasiado que no puedes esperar ni siquiera que el precio te da un poquito de retroceso porque cierras. Listo, está bien que sobreoperes, sobrepalancas, muevas el stop loss inicialmente en tu etapa como de aprendizaje, pero muchas veces los traders se quedan en la etapa de aprendizaje toda la vida. La persona dice, bueno, yo voy a ser paciente para esperar mi entrada, pero ¿hasta qué punto vas a seguir siendo paciente? Porque muchas veces siendo paciente también se te puede ir la operación. Incluso la paciencia extrema es miedo. O sea, básicamente no quiero entrar porque me da miedo. Exactamente. Fíjate, si tienes el miedo a operar y tienes el miedo a todo, ¿por qué no pones a prueba durante 30 días cualquiera de estas herramientas? ¿Qué vas a perder? Bienvenidos a otro episodio de Mindset al Descubierto. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el dilema que tienen la mayoría de los traders, que es en qué momento hacer la operación. ¿Tengo que entrar ya? ¿Tengo que esperar? Y hicimos una encuesta en Instagram y la mayoría de las respuestas es que las personas tienen miedo, sufren de ansiedad, de FOMO. Entonces vamos a estar desarrollando ese tema. Bien, aquí vamos a estar con Jeff y Víctor. ¿Cómo están? Súper bien, vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero primero, ¿no se dan cuenta que estamos como un poco diferentes? ¿No notan algo diferente? Claro que como más lindos, estamos más lindos el día de hoy. Sí, vale, gracias a nuestros amigos de Bar Clothing que nos hicieron este obsequio de las camisitas, bien chéveres. Es bonito porque son unas camisas que tienen como unas frases como motivadoras, sobre todo para el tema del gym, y me parece súper chévere. Vamos a dejar aquí el Instagram para que lo sigan y vean todos los modelos y todas las cositas. Ellos están en Medellín, pero distribuyen en todo el país, entonces súper chévere. A mí me encantó mi camisa, la verdad. No, excelente, muy bien, muy bien. Y el material, la tela, excelente. Excelente, gracias. Y tenemos una sorpresa muy brutal para que el próximo año inicien siendo consistentes y rentables y entendiendo el mercado a full. Bien, hemos decidido abrir por primera vez la operativa en vivo para el público en general y puedan vernos nosotros operar en vivo, cómo tomamos las decisiones, cómo actuamos en el mercado, cómo marcamos las cosas, cómo entramos, qué herramientas utilizamos para entrar, cómo manejamos la cuenta. O sea, ustedes van a ver absolutamente todo. Vamos a ser totalmente transparentes con ustedes para que ustedes tengan realmente el conocimiento de cómo se hace una operativa de manera profesional. Bien, aparte de eso vamos a estar viendo muchas otras cosas. No, tal cual, tal cual. También recalcar que esto no va a ser un curso de señales ni mucho menos. Lo que queremos realmente es que ustedes aprendan cómo hacerlo y cómo nosotros lo hacemos, ¿sí? A través de todas las estrategias que hemos dado, a través de todas las herramientas que hemos brindado también. Sepan lo que nosotros utilizamos, lo último que hasta ahorita nosotros estamos utilizando y cómo estamos teniendo los resultados que estamos teniendo. Y queremos brindarle esa oportunidad a todas las personas que puedan estar presentes. ¿No? Y que vamos a estar hablando de mentalidad, de conducta, de control emocional. O sea, los 7 días, porque dura 7 días, iniciamos desde el domingo hasta el sábado, 7 días vamos a estar ahí con todo, o sea, con parte técnica, vamos a ver la estrategia, la operativa en vivo, conductas, aparte de eso, van a seguir muchísimas cosas y muchísimas sorpresas que van a tener. No, y aparte de la operativa en vivo, algo muy importante es la parte del backtesting, de cómo hacer un buen backtesting, las etapas del backtesting. Y no solo aprender a hacer el backtesting, sino ver cómo hace backtesting. En este caso, pues ya una persona que tiene los resultados. Y eso es de las cosas más importantes. Porque de las clases más importantes era la parte del backtesting. Porque, vamos a hacer backtesting. Entonces nos íbamos meses atrás en las mentorías y empezabas ya a hacer el backtesting y a identificar cómo Gian hacía el backtesting, cómo veía, cómo interpretaba el gráfico. Entonces es muy importante la parte del backtesting, tanto como la operativa en vivo, es súper importante, pero cómo hacer ese backtesting y replicarlo ya cuando estés en vivo, porque pues Gian no va a estar todas las otras semanas, claro, sino que es muy importante identificar cómo lo hace para luego que lo repliquen cuando ya no esté acompañándolos en el live. Y lo más importante es que van a tener también acompañamiento, van a tener evaluación, van a tener evaluaciones que se van a estar viendo cómo ustedes operan para ver si se pueden certificar. Van a tener muchísimas sorpresas, así que espero que no se lo pierdan. Empieza el 10 de noviembre, acá la vamos a dejar en la línea de descripción, la página para que se puedan meter y puedan ver toda la información. Ahí está todo detallado en el video y puedan apartar su cupo porque son cupos limitados. ¿Bien? Bueno, muchachos, vamos a estar hablando entonces la batalla interna que tiene el trader. ¿Será que es momento de hacer la operación?
¿Será que se me va a ir la oportunidad? ¿Será que tengo que esperar más? Bien, entonces creo que vamos a estar desarrollando ese tema y vamos a estar debatiendo. También ustedes dejen aquí en los comentarios lo que piensan. ¿Sí? Vamos a estar también al final dejando unas herramientas que les puede ayudar a tratar de solucionar eso, que puedan identificar si están operando racionalmente o por una emoción interna. ¿Bien? Brutal. Sí, no, es un tema súper, súper interesante, la verdad. Es un tema que viven todos los traders desde que comienzan. Ese tema de saber si ya se fue la entrada, si tengo que esperar un poquito más, si estoy realmente siguiendo el plan, no lo estoy siguiendo. Es un reto que realmente yo siento que se va logrando con las herramientas y con el tiempo. ¿Sí? Hay que tener un poquito de paciencia. Sí, total. En estos días que íbamos por una capacitación en la casa de Gian, ¿te acuerdas? Que íbamos hablando de esos 40 minutos sobre el tema de que, como que, ¿te acuerdas cuando hacíamos ciertas cosas? Como, ¿te acuerdas cuando movíamos el stop loss en las operaciones? ¿O te acuerdas cuando sobreoperábamos o nos sobreapalancábamos? Entonces decíamos como que eso es una etapa, como que son etapas que cada uno de nosotros como traders tenemos que vivir sí o sí. Y también decíamos que era muy complejo, casi que muy, no imposible, pero un poco improbable, como pasarle esa mentalidad, como de, hey, sabes que no puedes sobreoperar y no puedes mover el stop loss ni sobrelotearte. A alguien que no sepa de, como de trading y decirle eso. Y que esa persona diga, listo, no lo voy a hacer. Como que es difícil. Ya lo aprendí. Sí, como que es difícil pasarle eso, sino que tiene que esa persona pasar por cada una de esas experiencias para poder él ser consciente y como que, ahora entiendo el por qué no puedo hacer esta cosa. Entonces es como etapas que sí o sí tiene que vivir todo trader. No es como que yo te puedo decir, yo ya viví el camino, entonces conoce ese camino por parte mía, pero si es que no vives ese camino, no vas a interiorizar lo que realmente debes de hacer. Entonces, listo, está bien que sobreoperes, sobrepalancas, muevas el stop loss inicialmente en tu etapa como de aprendizaje, pero muchas veces los traders se quedan en la etapa de aprendizaje toda la vida, entonces no avanzan porque ellos mismos se autosabotean y se estancan. Entonces es súper importante superar esa etapa. Es que la cosa aquí es que aprendan a identificarlo, ¿sí? Porque cuando tú reconoces lo que estás haciendo mal, lo puedes cambiar, si no, no. Entonces, el principal tema va a ser tanto el FOMO como la paciencia, porque estamos hablando de la entrada, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es el FOMO? ¿Sí? El FOMO, que es el miedo a quedarse por fuera de una operación, el miedo a se me está yendo el movimiento, el miedo a perderme ganancias, ¿sí? Ese es el FOMO, ¿sí? Y obviamente hay que identificar que muchas veces, aunque tú tengas una estrategia, cuando ves movimientos acelerados, cuando el precio se mueve con fuerza, tú dices se me va a ir y empiezas a entrar no racionalmente, sino por una emoción. Y ahí es donde ustedes tienen que identificar si están tradeando por la emoción o están tradeando por su plan de trading. Sistema, claro. Bien. Sí, porque como que entran irracionalmente solamente porque se les está yendo la entrada, como si el día de mañana o pasado mañana no hubiera otra oportunidad. Exactamente. Entonces como que si no confiaran en que el sistema se puede repetir, como todos los, pues, o algunos días a la semana o 2 veces al mes, pero que se va a repetir, creen que como que si se me da esta entrada ya no se va a volver a aparecer nunca, entonces voy a perder mi oportunidad. Entonces por eso es que entran tarde, por Claro. decirlo así. Y ahí es donde viene también el conflicto con la paciencia, porque la persona dice, bueno, yo voy a ser paciente para esperar mi entrada, pero ¿hasta qué punto vas a seguir siendo paciente? Porque muchas veces siendo paciente también se te puede ir la operación, ¿sí? Claro. Entonces es un conjunto de cosas que tienes que empezar a aplicar. Sí, la paciencia también incluso la paciencia extrema es miedo. O sea, básicamente no quiero entrar porque me da miedo. Exactamente. Pero también quería mencionar algo también que es importante, y es que tú tampoco te puedes comparar, ¿no? Sucede mucho en la academia, sobre todo, pues que tenemos un canal y muchos alumnos ven las entradas de otros alumnos y en base a esa comparación perciben que están fallando o que no están viendo las entradas y ahí es donde realmente tú tienes que adaptarte a tu plan. Si tu estrategia y tu plan dicen una cosa, pues tú no tienes que estarte comparando con nadie. Más bien lo que puedes hacer es aprender de esa estrategia, o de esa estrategia no, aprender de lo que están haciendo los otros, quizás evaluar si era tu posible entrada o no, pero nunca como castigarte, ¿no? Nunca como tener ese tema de estoy perdiendo las entradas, no está funcionando, o abandonar incluso.
ahí donde sería lo peor. Sí, correcto, porque si ya tenemos un sistema con el plan de trading, esos pasos, ciertos pasos que tengo que seguir y no se me presentan en el día, pero otros tienen un sistema que sí se presentó el día de hoy, no significa que el mío sea pues peor o mejor que es el del otro, no, sino que el de hoy no se me presentó mi sistema, a él sí, posiblemente mañana se me presente el mío y tal vez a él no se le presente, entonces no porque alguien tome o vea más entradas significa que mi sistema esté mal, sino que tengo un sistema diferente que ya lo probé, hice backtesting, saqué todos los datos, me dio que pues la ventaja estadística es alta, entonces yo sé que puedo confiar en mi sistema, pero no tengo que compararlo con el sistema de otros porque es posible que alguien tenga tomas de liquidez de los altos o bajos diarios, entonces eso va a ser entrada todos los días, pero en mi sistema se va a aparecer una vez a la semana, entonces no se puede comparar. Totalmente. Bien, sí es. Sí, entonces para mí como que lo más importante realmente es como que identifiques que estás experimentando, bien sea FOMO o bien sea impaciencia o bueno, que tú sepas qué está pasando en ti para que empieces a tomar acción. Entonces les vamos a estar dando ciertas herramientas para que empiecen a identificar cada tema y puedan ver si ustedes están pasando por eso. Bien, el primer punto sería como autoevaluación, ¿sí? Previa al trade. Y quiere decir que siéntate un momento a pensar, ¿estás tomando esta operación porque realmente se está cumpliendo todos tus parámetros? ¿O por ansiedad la estás tomando porque se va el movimiento? Entonces ahí tú vas a identificar, ¿estás tomando el trade por tu análisis racional o por una emoción? Que ya sabemos que es el FOMO, ¿bien? Entonces cuando tú te sientas a identificar eso, vas a poder darte cuenta si realmente la entrada que vas a hacer está correcta o no. Tal cual. Sí, pregúntate, hazte esa pregunta. Literalmente, ¿estoy haciendo esta operación porque realmente está cumpliendo mi análisis o por FOMO? O porque estoy viendo a otra persona que lo está haciendo y no quiero perdérmela. Entonces, ahí es donde tú tienes que evaluarte. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y creo que el otro sería, el punto número 2, tener criterios claros de entrada. Ok. ¿Sí? Por lo menos hablan un poco más Sí, sobre sí, no, eso. y de salida, porque en estos días un estudiante me decía que no, pues que veía una vela que se le devolvía en contra Claro. y cerraba manual. Entonces yo como que, bueno, pero ¿por qué estás cerrando manual? ¿Cuánto es el ratio que estás buscando? Como que, no, es que no tengo un TP establecido, pues un take profit establecido. Y yo, bueno, pero si no tienes un take profit establecido, pues, pues obviamente que no lo vas a dar correr hasta donde tiene que llegar porque no sabes hasta dónde vas a llegar. Entonces cuando ves una vela en contra, de una cierras por ese Claro. miedo. Entonces inicialmente uno tiene que, primero pues identificar de todo ese conjunto de falencias que uno posiblemente que son más técnicas que en este caso pues psicológicas, Sí. no es tanto psicológico sino más técnico, porque si no tienes tu punto de salida, pues entonces cualquier vela que encuentra, pues no, yo aquí me salgo. Claro. Entonces es muy importante identificar que tengas tu respectivo TP, tu respectivo stop loss, porque lo mismo pasa con el stop loss que con el TP, entonces como que, ay no, se me fue en contra, entonces voy a cerrar aquí porque ya se me fue en contra, está en mi stop loss, voy a cerrar con poquitas pérdidas, pero luego fue a tu stop loss un poquito y luego se fue a tu take profit, como suele pasar, entonces hay que tener definido todo, tu TP, tu stop loss. Claro, Ya o sea, con todo tener bien los definido. criterios de entrada claros Sí. y también ver las confirmaciones, si se está cumpliendo tu patrón de entrada, si se están alineando tus indicadores o lo que tú utilices para poder tomar la decisión. Entonces, cuando tú tienes un criterio claro, específico, dónde entrar, dónde salir, el por qué, lo que vas a esperar, cuándo vas a entrar, pues ahí tu análisis va a ser racional. Sí, claro, porque es que a veces hay huecos en la estrategia, pues, o en tu plan, o en tu sistema. Tienes unos huecos, unos vacíos que crees que son emocionales, pero no, son técnicos. Entonces, cuando ya defines bien lo que acabas de decir, todo lo técnico, ya entonces ahí es entrar a identificar. Si ya con todas mis herramientas bien formuladas, ya entonces ahí sí, vamos a ver cómo, pero qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo mal. Ya tengo mi TP definido, pero aún así ya veo que se me devuelve una vela y cierro, entonces ya no es problema como tal de tu sistema, sino que ya es problema que hay que revisar qué es lo que sientes emocionalmente. Emocionalmente. porque Y por quieres eso cerrar. viene la tercera, tener tu diario de trading, ¿sí? Que es donde vas a tener anotado todas tus operaciones, ¿sí? Con la emoción que sentiste. Sí, casualmente iba a decir eso, que tú tienes que tener un diario, tú tienes que tener establecido unos datos, ¿sí? De tu estrategia. Tienes que tener mucho backtesting, siempre lo repito mucho. Yo por ahí estaba escuchando un video que vi que hablaban de cuántas veces practicaba Stephen Curry. Stephen Curry, él hace 500 canastas
al día. Yo hasta la última vez que yo leí la historia de Jordan, él hacía 100 canastas al día. O sea, tú tienes que practicar mucho. Básicamente yo siempre digo, el backtesting es como esas encestadas que haces al día que te va haciendo cada vez más perfecto. Bueno, perfecto no, pero te va llevando a esa perfección, ¿sí? Y es necesario en tu diario colocar todo lo que sucedió. Tanto los trades que hiciste, cuánto perdiste, bueno, en compra-venta, lo que sea, toda la parte técnica. La emoción que sentiste. Y adicional la emoción. Tú tienes que tener un diario de tus emociones. ¿Qué sentiste en esa entrada? ¿Realmente te sentías confiado? ¿Era parte de tu análisis? No era. Incluso se lo puedes hacer tomándote un aire, un respiro después de la operativa, como para realmente con cabeza fría saber qué fue lo que pasó. Y otro punto para quitar la ansiedad a las personas es el uso de órdenes pendientes. Okay. Si estás frente al gráfico y estás con ansiedad porque te quieres meter en la entrada y no estás esperando que llegue ni siquiera hasta tu punto de entrada, empieza a utilizar órdenes pendientes. Sell stop, sell limit, buy limit, ¿sí? Empieza a utilizar esas órdenes pendientes para que te empieces a calmar y a esperar a que el precio llegue a tus zonas. Eso puede ser un punto importante. Está bueno. Sí, eso con el tema de las emociones que estás hablando ahorita, Vic, yo siento que va a llegar una parte, un punto en que eso se va a omitir, por decirlo así. Me explico. Okay. Con lo que hablamos de las herramientas, cuando ya tengamos todas las herramientas, el plan de trading, todo el sistema ya, que no tiene ningún vacío, y adicional tengamos los datos, que es muy importante tener los datos, porque básicamente es que los datos te quitan como las emociones, lo ponen a un lado. Porque cuando uno tiene esos datos y solamente tiene el sistema y la estrategia, cada entrada que hace es con ese susto, con ese miedo, con ese acelerar el corazón. Pero cuando uno tiene los datos suficientes que respaldan esa estrategia, uno cuando ingresa pues entra a un trade normal, tranquilo, porque uno sabe qué es lo que va a pasar con respecto a la ventaja estadística que tengo, que puede ser, no sé, un 60% de probabilidad de que gane o un 40% de que pierda. Vamos a suponer y también ahí agregarle algo importante, el riesgo. Porque si si el riesgo lo aumentan mucho, ahí van a sentir miedo, sí, porque es que no están la cantidad de riesgo. Sí, eso es importante, sobre todo a lo que te refieres es como el tema del monto, a la cantidad. Esa cantidad realmente me está afectando. De pronto no porcentaje, sino cantidad, literal. Sin números, porque no es lo mismo que $5, no sé, de stop loss a $500 de stop loss. Pues de pronto 500 te afecta demasiado que no puedes esperar ni siquiera que el precio te da un poquito de retroceso porque cierras a $5, pues. Claro, y muchas veces tiene miedo porque no está dispuesto a perder esa cantidad. Exactamente. Sí, eso es importantísimo. Como cuánto eres capaz de dominar, cuánto eres capaz de y si aún así arriesgar. Con todo lo que le hemos dicho anteriormente, todavía no logran quizás dejar de ese miedo o algo, es importante que tomen distancia y aprendan a respirar. ¿Sí? Es importante que se desapeguen del trading, no vean las gráficas, dense una semana de descanso, porque mucho gráfica a veces también hace que tu cerebro esté cansado. Entonces tienen que desapegarse también un poco y es importante que tomen distancia también. Sí, esa separación es necesaria. Sí, también tener actividades diferentes que hacer. Chévere de nuestra profesión es que solamente hacemos esto en las mañanas y tenemos toda la tarde para hacer otras cosas. Y si es necesario como involucrarte en otras actividades. Precisamente por eso mismo, pues porque uno tiene que despejarse, uno tiene que respirar, tomarse un tiempo. Y eso puede ser, como dices tú, una semana o de pronto incluso tuviste un trade perdedor o incluso un trade ganador. Retírate por lo menos 15 minutos, 20 minutos, da una vuelta al parque, no sé, tómate un café, cualquier cosita que como que puedas separar la emoción directa a lo que sucedió, para que después otra vez cuando te vuelvas a ver el gráfico ya tengas una mentalidad más fresca y puedas tomar una mejor decisión. Es necesario. Sí, no, total. Y cuando ya tengas el sistema definido, tus datos que respalden ese sistema, cuando ya tengas lo que es el riesgo definido también, ya la parte emocional ya no te va a dar como pues tan duro, pues es que ni siquiera la vas a sentir. Se va menguando poco a poco. No se va a sentir casi porque ya tú solamente tienes que hacer lo mismo todos los días. Antes se va a volver como algo más aburrido que emocional, porque es lo mismo todos los días, porque es tu sistema repetitivo todos los días con el mismo riesgo. La única diferencia que empiezas a sentir algo de emoción o alguna cosa diferente es cuando, como dijiste, que se lotean, se sobreapalancan. Entonces, claro, como no es algo que está fuera de tu plan, entonces ahí es cuando entra estas emociones. Siento que esa etapa de lo de las emociones con respecto al trading, cuando uno está operando, uno sabe que más o menos la superó
cuando uno ingresa a una operación y ya el corazón no le late, así como tan fuerte que uno dice, Claro. entré, porque al inicio uno entra a un trade y el corazón es como cuando te llaman a exponer al frente en la clase, algo así, es lo que yo sentía. Pero llega un punto en que ya uno ingresa a la operación y ya es una operación más y ya no siente nada. Entonces, como que cuando uno ya está en ese punto, significa que ya eso lo está superando, lo está dejando atrás. Ya cuando uno empiece a sobreapalancarse, ya otra vez vuelve. Empieza otra vez. Claro, entonces, cuando te empiezas a palpitar, que tú sientas que no está normal, significa que algo mal estás haciendo, que no estás siguiendo el plan. Entonces, eso es una buena forma de identificarlo. Sí, y otro punto importante es aplicar el principio 80-20. La mayoría de los traders exitosos hacen la mayor parte de sus ganancias con pocas entradas. Quiere decir que con menos riesgo hacen la mayoría parte de sus ganancias. Entonces tú tienes que entender que esto tú no lo tienes que ver con que un trade te va a pasar la cuenta o que un trade te va a hacer la diferencia. Tú tienes que ver esto con que esto es a largo plazo. Y tú necesitas aprender a hacer el trading de una forma correcta. Por eso tienes que empezar a aplicar también la estrategia 80-20. ¿Bien? Con poco haces mucho. ¿Sí? Sí, no, porque no es la cantidad de las operaciones que vamos a ingresar, sino es la calidad de esas operaciones, que cumplan con todos los puntos, los criterios del sistema. Y cuando cumple, solamente es entrar nomás. Sí, y yo creo que la última sería aceptar la imperfección. ¿Sí? Okay. Hay que aceptar de que va a haber pérdidas y que va a ser normal, siempre y cuando estén dentro de tu plan y estén dentro de tu gestión, ¿sí? Entonces hay que aceptar que no vas a ganar todos los trades, ¿sí? Obviamente, con todos los puntos que hemos hablado desde el principio, ya vas a poder ir identificando con cuál te sientes más o cuál toca más ahí esa espinita, ¿sí? Entonces, tienen que entender eso, que la imperfección en el trading hay que aceptarla. Sí, no, totalmente de acuerdo. Porque una operación ganadora o perdedora no la determina pues que el azulito o el rojo, pues el color de los numeritos del resultado del MetaTrader, sino de si seguí o no seguí ese plan de trading. Si los numeritos fueron rojos, pero seguí el plan de trading, significa que eso es una operación ganadora. Perdedora sería una operación que hago fuera del plan y aunque termine ganadora o perdedora, sería una operación perdedora como tal, porque es algo que estoy haciendo fuera de los parámetros de mi sistema, entonces algo que no va a ser sostenible en el tiempo. Si gano, supongamos que, no sé, voy a entrar aquí porque creo y gané, entonces esa operación es más perdedora que ganadora porque me está sesgando a que si hago eso, entonces lo que hablábamos de las conductas, que empiezo a meter una operación así como de la nada porque creí, gané y entonces entonces cuando meto operación así gano, entonces empiezo a tener malos hábitos. Entonces como que todas las cosas se correlacionan. Lo que hablamos aquí, lo de las conductas, lo de los hábitos, lo de los datos del backtesting, lo de hacer tu sistema. Entonces todo eso es un conjunto de cosas que si se aplican de la manera correcta, el trading sube, pues exponencial. Empiezan a ver los resultados. Entonces, la conclusión sería, ¿debería entrar ahora o esperar? Yo creo que no hay una respuesta ni fácil ni nada, porque va a depender mucho del análisis técnico, del análisis quizás fundamental, del control emocional y de que realmente tú estés cumpliendo con tus reglas, con tu plan, con tu gestión, que te sientas bien contigo mismo, que aprendas a identificar cuando estás entrando por impulsividad, si estás teniendo la paciencia necesaria, si no, si estás teniendo mucha paciencia con el miedo a entrar. Entonces, son cosas que tienen que aprender a identificar. Cuando ustedes aprenden a identificar eso y empiezan a actuar en esos puntos en específicos, donde van a ver ustedes un cambio en su trade. Tal cual, ¿no? Y dimos una herramienta súper clave como para que empiecen a identificar eso. Ponerlas a prueba, ¿sí? Porque claro, entra a prueba todo esto. Y práctica. O sea, fíjate, si tienes el miedo a operar y tienes el miedo a todo, ¿por qué no pones a prueba durante 30 días cualquiera de estas herramientas? ¿Qué vas a perder? ¿Sí? Si todavía quizás no has logrado lo que quieres, no pierdes nada con probarlo durante 30 días. Date la oportunidad de hacerlo y créeme que yo sé que eso va a hacer que cambie en tu vida. Claro, y también lo importante es que yo siento que la gente no ve esto como algo tan necesario. No, y profesional. O sea, una persona profesional, una persona que lo toma como una profesión, tú todo el tiempo te vas especializando en algo, tú todo el tiempo vas haciendo lo mejor, vas corrigiendo cosas, vas poniendo a prueba tanto las partes técnicas como la parte mental. Eso sucede en cualquier carrera. Entonces, si tú realmente quieres ser profesional en esto, y se lo comentaba a un alumno,
tú tienes que pensar como un profesional, y un profesional evalúa lo que está haciendo mal, si tiene miedo en ciertas áreas, lo que hace es lo repite varias veces hasta que el miedo vaya bajando. O sea, creo que eso es importante, que se tomen esto como algo realmente serio y no como un tema solamente de me voy a hacer millonario con el trading y ya. Y ¿sí? tiene buenos hábitos, buena Total, conducta. tienes que involucrar todo el área, porque de eso se trata una persona profesional en cualquier área. Supongamos, yo siempre pongo el tema de los deportistas. Un deportista no solamente hace fútbol o, pongamos caso, un futbolista. Solamente va a jugar fútbol, no. Ejercicio, alimentación, mucha práctica, dependiendo de dónde es tu posición, tú practicas mucho esa posición, te rodeas de personas con esa mentalidad. Entonces, tú tienes que empezar a entender primero qué es lo que quieres hacer con el trading, si realmente quieres tomarlo profesionalmente o quieres simplemente, no sé, ir testeando a ver qué. Claro. Pero si realmente quieres que esto funcione, tú tienes que dedicarle el 100%. ¿Sí? No, total. Y hay un consejo de que si la entrada te confirma con tu sistema, te confirma entrar. Porque si uno a veces le confirma la entrada y solo pone la entrada en el TradingView, a ver si se da. Y todas así se dan. Pero entonces, si ya te confirmo porque no entras, claro, no solamente la marques en el TradingView, sino que entra. Y ahí está el tema de confiar. Confía en ti, confía en tu análisis. O sea, es que ya automáticamente la probabilidad, si tú entras cuando se cumplen los procesos, va a haber más probabilidad que se dé aunque no se dé. O sea, si todas las veces que se da, tú entras, ¿sí? Aunque tengas stop loss, la probabilidad va a estar a tu favor, porque es que tú cumpliste siempre el 100% tu proceso. No va a haber manera que no se cumpla. Claro, y la mayoría de veces que pasa ese proceso, se cumple, entonces hay que entrar cuando confirme. Exactamente, entonces, así es. Por eso hay que tener los datos del backtesting, como decía Vic ahorita, y esa ventaja estadística con respecto a esos datos, que sí sean pues, válidos, al menos así más del 50%, bueno, con base en el ratio riesgo-beneficio, pero ya esos son temas que uno hace primero el backtesting y luego hace el análisis de ese backtesting. Así es. Entonces, igual más adelante vamos a estar viendo lo de la clase del backtesting, cómo hacer backtesting. Bien, entonces no se les olvide este 10 de noviembre, el intensivo. Yo creo que decidimos terminar el año con todo y vamos a decidir terminar operando durante 7 días. O sea, vamos a operar 5 días, pero el intensivo va a durar 7 días para que ustedes vean absolutamente cómo nosotros hacemos todo, cómo entramos, cómo actuamos, todo, absolutamente todo. Entonces no se pierdan esa oportunidad porque son cupos limitados y para que terminen el año con toda y a lo grande. ¿Bien? No sé si quieran decir algo más, muchachos. Sí, realmente, bueno, esta operativa que vamos a hacer en vivo, realmente la hicimos abrir, como dices tú, porque quisimos, bueno, tirar lo mejor para finalizar el año. ¿Sí? Queremos, como realmente siempre, queremos brindar valor. Sabemos que pues, para nosotros es un espacio privado, sí, es un espacio que solamente las personas que cumplen la academia y llegan hasta ese punto, nosotros lo llamamos los trader élites, es que llegamos a ese espacio, pero bueno, decidimos abrirlo como para realmente sabemos que ese punto va a ayudar a muchas personas, ¿sí? A dominar. No, y es muy importante cuando ya uno tiene todos los conocimientos, pero no sabe cómo aplicarlos, ya ver cómo alguien que sabe aplicar los conocimientos mueve el gráfico, cómo marca los order blocks, cómo, bueno, o depende de la estrategia que utilice, cómo él se desenvuelve, y no solamente técnicamente, sino emocionalmente. Después de ganar, si celebra o qué hace, o si después de un stop loss, como que no, bueno, ya estamos tristes. O si no se da nada también. Ajá, o si no se da nada, saber esperar, paciencia. Entonces es muy importante eso, ver y también aprender de cómo lo hace alguien que ya está en el lugar que queremos estar. Entonces eso es muy importante y muy valioso. Bien. Bueno, entonces espero que no se pierdan esta oportunidad y que les haya gustado este podcast y se hayan llevado muchísimo valor. Así que nos vemos en un siguiente podcast y que tengan un excelente trading.